Listo. El día de hoy entonces vamos a ver gráficos de barras y líneas. ¿Ya? En este capítulo, como dice ahí, analizaremos y haremos comparaciones entre diferentes cantidades, ¿no? Como por ejemplo las variaciones porcentuales, promedios, etc. En aritmética vamos a ver también esto, pero desde la estadística, desde el tema de estadística. Y la estadística justamente es una ciencia que recopila información, recopila datos en los cuales pues me va a permitir a mí predecir algunos resultados y poder entonces tomar decisiones. Si lo llevamos al contexto actual, ¿no? Actualmente pues la estadística está siendo utilizada diariamente, ¿no? Día tras día a nivel mundial por justamente el tema de la pandemia, ¿no? Si ustedes de repente habrán visto las noticias por ahí, ¿no? En junio, mayo me parece que se expuso una gráfica, ¿no? El presidente expuso una gráfica en la cual reflejaba que más o menos en junio, julio, iba a haber un bajón, ¿no? En el tema del número de infectados, cosa que aparentemente se cumplió, pero que en la actualidad ya se está proyectando a que supuestamente va a subir, ¿no? Nuevamente. Entonces, ¿cómo se proyectan estas gráficas o de dónde sale justamente esa proyección que se hizo, ¿no? Que ya se hizo en mayo y que justamente cumplió, ¿no? Con las expectativas. Sale justamente de la ciencia que es la estadística, ¿no? Una parte de la ciencia estadística. ¿Y por qué toco el tema de estadísticas si el tema es gráficos de barras? Lo que pasa es que gráfico de barras y líneas es un complemento de la estadística. ¿De qué forma? Todos los datos que tú recopilas en la estadística los expresas en tablas. Y de las tablas los expresas en gráficos. ¿Y para qué se expresan en gráficos? Para que se pueda entender mejor. Yo te puedo colocar un montón de números en una tabla. Un montón de números, ¿no? Números por aquí, por aquí, por aquí. Pero, ¿qué pasaría si yo te muestro esta gráfica? Y yo te digo aquí, ¿cuál de los 5 días, como se ve ahí, es el que más público tiene? Yo estoy seguro que rápidamente tú ves ahí y dices, ah, este pues porque tiene la barra más grande, ¿no? ¿Te das cuenta? Y llegaste, por simple vista, a una conclusión. En cambio, si yo te diese un cuadro de puros números, un cuadro donde hay puros números, no, te pongo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como que no vas a saber por dónde comenzar, ¿no? ¿Ya? Y vas a demorarte un poco en interpretar. Entonces, por eso es que este tema es un complemento de la estadística, ¿no? Con estos gráficos yo puedo resumir bastante información. Y existen dos tipos, pues, ¿no? Los de barras y los de líneas. Y ya sabrás por qué reciben esos nombres, pues, ¿no? Te tendrás una idea con lo mismo que ves aquí, ¿no? Por algo se llama gráfico de líneas y por algo se llama gráfico de barras, ¿no? Ya, listo. Entonces, eh, en realidad tú puedes expresar cualquier cuadro en función de estos dos, ¿ya? ¿Cuál vas a preferir? Es indiferente, ya es indiferente, más que todo ya sería por un lado estético, ¿no? ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo quisieras que se visualice mejor tu gráfico, ¿no? Porque acá también se puede interpretar, ¿no? Yo te puedo preguntar aquí, no sé, yo veo aquí años, bueno, supongo que es año 99, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ¿no? Y acá dice ventas, ¿no? O sea, aquí ventas en millones. Entonces acá se vendió 10 millones, 15 millones,
sin ver los números, solamente viendo los ejes, ventas y años, yo puedo preguntar, ¿no? ¿En qué año se realizaron mayores ventas, ¿no? O hubo mayor cantidad de ventas. Entonces ustedes, por lógica, simple observación, el que está más alto, ¿no? El punto más alto. Y eso corresponde al año 2003 por una venta de 22 millones de soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso sirven los gráficos. Ahora, si bien es cierto, el tema de la variación también es importante, ¿no? Para saber qué tanto fue el cambio de un punto a otro. Y es muy sencillo, eso también lo ven en química, cuando quieren encontrar la variación de una cantidad inicial que se convierte en una cantidad final, ustedes lo que hacen es la diferencia entre la cantidad inicial. A esto lo multiplicamos por 100 y el resultado me sale en porcentaje, ¿no? La variación porcentual. A eso se le conoce como variación porcentual, ¿no? Repito, la variación surge a partir de tener una cantidad inicial y una cantidad final. ¿Ya? ¿Cómo se va a calcular la variación? Restando la cantidad final con la cantidad inicial y dividiendo todo eso entre siempre la cantidad inicial. Lo multiplicamos por 100 y me sale la variación porcentual. Como aquí es una diferencia, puede ser que en algún momento te salga positivo y en otro negativo. Entonces, si te sale positivo, no sé si algunos se darán cuenta, es porque habrá habido un incremento, pues, ¿no? Un incremento, un aumento, ¿no? Y si sale negativo es porque ha habido un decrecimiento, ¿no? Un deceso, ¿no? Entonces, una pérdida, ya, etcétera. Entonces, cuidado con los signos, ¿ya? Cuidado con los signos. Listo, y con eso vamos a ver los ejercicios, ¿no? De la clase del día de hoy, ¿no? Con eso vamos a ver los ejercicios de la clase del día de hoy. Bien, tenemos ahí los dos ejercicios correspondientes a la práctica número 2 y como todas las clases vamos a hacer la solución de la práctica. Para esta práctica han tenido plazo de una semana, como siempre, para poder resolverlo. Ya, a ver, entonces, vemos aquí, dice, al lanzar 3 monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 caras y un sello? 3 monedas al aire. ¿Recuerdan? Primero habría que hacer nuestro espacio muestral, ¿no? En el cual tendríamos cara, 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 sello, cara, o cara, cara, sello, podría ser. Y aquí vamos variando. Cara, sello, cara, cara. ¿Qué más? Cara, sello, sello. Sello, cara, sello. ¿Quién faltaría? Tendríamos que tener 8 opciones, ¿no? ¿Recuerdan? Son 3 monedas. En clase vimos que eran 2 por 2 por 2, ¿no? 2 opciones. Por 2 opciones, por 2 opciones, 8 opciones. A ver, entonces, cara, 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 sello, cara, sello, cara, sello, cara, 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 sello, sello. Ahí está, sello, sello, cara. Y el último, sello, sello, sello.
Ahí están nuestros elementos del espacio muestral, es decir, todos nuestros resultados. Y lo que me piden es la probabilidad de obtener dos caras y un sello. Entonces lo que seguía aquí era ver cuántos casos favorables. Dos caras, un sello. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿no? Solo tres. ¿De cuántas opciones o de resultados totales? 8, ¿no? A esos resultados totales o las opciones le conocíamos como cardinal, ¿no? Del espacio muestral. Listo. Y eso era todo, ¿no? La alternativa, la B. En la siguiente dice lanzar dos dados al aire. Si lanzábamos dos dados al aire, ¿cuántas opciones teníamos? ¿Cuántos resultados teníamos? ¿Cuál sería nuestro cardinal del espacio muestral? 6 opciones del primero, 6 opciones del segundo, 36 opciones en total, ¿no? Ahora, si quieren saber cuáles son, tendrían que formar el conjunto del espacio muestral, ¿no? Que estaría conformado por los elementos 1, 1, 1, 2, ¿no? Así sucesivamente hasta llegar a 6, 6, ¿no? Todas las opciones posibles. Entonces aquí me pide cuál es la probabilidad de obtener resultados diferentes. ¿Qué pasaría si me preguntan resultados iguales? Si me preguntan resultados iguales, ¿no? Puedo colocar probabilidad A primero, resultados iguales. Entonces sería que me salga 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Que serían 6, 36, ¿no? ¿Sí? Es decir, un sexto. Pero ojo, esto es si todos los resultados son iguales, ¿no? O si los dos resultados son iguales, ¿no? Dos resultados iguales. Entonces habíamos comentado en la clase, ¿no? Que se podría hacer un complemento, ¿no? Ahí está, dos resultados iguales. ¿Cómo es eso? A ver, si yo ya acabo de calcular que la probabilidad es un sexto, en la cual los resultados son iguales, yo puedo calcular el complemento, o sea, en el cual los resultados sean diferentes. Y lo único que tenía que hacer era esto, ¿no? 1 menos un sexto. Y eso será 5 sextos. Y este es el caso en el cual los resultados son diferentes, ¿no? Por complemento. Recordemos que la probabilidad total es 1, ¿no? Entonces saldría 5 sextos. La clave sería la A. Entonces, como ven, la práctica muy sencilla, ¿ya? Muy sencilla. Ahí tenemos los dos ejercicios de la práctica, ¿ya? Bien, vamos a pasar entonces ahora a resolver los ejercicios de la clase de hoy, ¿ya? Bien, ahí tenemos el primer gráfico, ¿ya? El primer gráfico con el cual vamos a resolver las preguntas del 1 al 6, ¿ya? Del 1 al 6. Todas las preguntas del 1 al 6 son en base a este gráfico, ¿ya? A ver, entonces por aquí mejor el gráfico aquí arriba y las preguntas por aquí. Sería pregunta, ¿no? Ya no problema. Listo, la primera pregunta dice ahí, ¿cuánto disminuyó el precio de la tonelada de zinc de enero del 2001 a enero del 2002? ¿Ya?
¿Cuánto disminuyó? Dice. De enero del 2001 a enero del 2002. ¿Cuál sería su respuesta? Profe, Sí. ¿sale en porcentaje la respuesta o en números? Sí, mira, para que sea en porcentaje te debería decir cuánto disminuyó porcentualmente. ¿Ya? Entonces, si dice cuánto disminuyó, todo es en número. Entonces, ¿cuál sería el resultado aquí? ¿Qué debería ser? 60. Claro, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en enero del 2001 es 100. Ahí se ve, ¿no? En enero del 2001 es 100. Y en enero del 2002 es 40. Entonces, ¿cuánto ha disminuido? La respuesta es simplemente 100 menos 40. Y eso lo colocamos aquí, 60, ¿no? 60. $60 nada más, pues, ¿no? Porque dice ahí, el gráfico se muestra el precio en dólares, ¿ya? $60. Lo voy a escribir porque el símbolo, sí tengo, pero el símbolo, ahí está. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, sencillísimo, ¿no? A ver, la siguiente. Esta es la pregunta número 2. Dice, ¿cuál es el precio promedio de enero del 2001 a enero del 2002, tomando en cuenta los valores del gráfico? ¿Cómo hallaría el promedio o qué cosa es el promedio? La suma de todo dividido entre los factores. Como dijiste, la suma de los valores dividido entre la cantidad de números, ¿no? Factores es multiplicación. Muy bien, así se calcula el promedio. 100 más 80 más 60 más 50 más 40. Sale 66. Gracias. Vamos a colocar aquí entre 5, ¿no? Nos dicen por ahí, no reconocí la voz. ¿Quién era? Fanta. Sally. Muy bien. Vamos a trasladar acá entre 5. Nos dice Sally 66, ¿no? Listo. Ya, ahora, a ver. A ver, la pregunta número 3. Voy a dejar de compartir. Ya, un momento, ¿ya? Bien, había salido un cuadro aquí. Voy a hacer la pregunta número 3, ¿ya? La pregunta número 3. Tuve que dejar de compartir porque aquí salió un cuadro en el centro y no me dejaba avanzar, ¿ya? Y bueno, al dejar de compartir se borra lo que se hace aquí en la pizarra, ¿ya?
Vamos a arrancar del problema 3. A ver, el problema 3 dice, ¿cuál es la variación porcentual en el precio del zinc de enero del 2001 a enero del 2002? La variación porcentual. Ahí, si se dan cuenta, dice variación porcentual. No es lo mismo la Ahí sí es con porcentaje. sí, pero no como la fórmula que les expliqué, ¿no? De la cantidad final menos la inicial, eso, ¿ya? Entonces, recuerden aquí, voy a colocar aquí B de variación, ¿no? Así. Ya como dijo Amir, ¿no? Amir Yatance, ¿no? Cantidad final menos cantidad inicial entre cantidad inicial por 100%. ¿Ya? La cantidad final es de 40, ¿no? La inicial es de 100, ¿no? Sí se dan cuenta por qué la final es 40, ¿no? Porque se supone que el tiempo pues es en este sentido, ¿no? Entonces 40 menos 100 entre la inicial que es 100 por 100. Y esta respuesta va a ser en... Simplificamos. Ajá, simplificamos, muy bien. Y saldría negativo, ¿no? Porque... Menos 60. Muy bien. Y aquí agregamos el símbolo de porcentaje, ¿no? Entonces la variación ha sido del 60%. ¿Y por qué sale negativo? Porque ha habido una disminución, ¿no? Ya no es 100, sino ahora es 40. Ya, esa es la explicación del signo. Ya, listo. Eso sería entonces la pregunta número 3. En cuanto a la pregunta número 2, perdón, a la pregunta número 4, dice, ¿cuál fue la variación porcentual en el precio del zinc de marzo a junio? Dice. Ahora solo me piden aquí, de marzo a junio. ¿Ya? A ver, entonces aquí coloco variación porcentual, la final es 60, la inicial es 80, ¿sí? La misma fórmula, ¿no? A ver, entonces si reemplazamos sería 40, perdón, 60 menos 80 entre 80 y por 100, ¿no? Por ahí Sale menos 40. 20, ¿no? No, menos 40. 40. Ya, a ver. Ya, a ver. Simplificamos 40, me dicen. A ver, 60 menos 80 es menos 20. ¿Sí? Y 20 entre 80 es un cuarto. Y un cuarto de 100 es 25. A ver, no sé si yo me estoy equivocando. A ver si pueden ahí. Sí, profe, sí sale. 25, ¿no? Ya, listo. Entonces, recuerden que el signo menos es porque ha habido una disminución, ¿no? Y la variación en porcentaje es 25%, nada más. Listo. Entonces, ahora el problema 5.
¿Se dan cuenta? Está sencillo. Ya el 4 estaba resuelto ya, ¿no? Problemas, bueno, ahí ya lo hemos hecho igual para que vean, ¿no? A ver, el 5 dice, ¿cuál fue la variación porcentual en el precio del zinc de junio a septiembre, ¿no? Aproximadamente, dice. Bueno, igual, ¿no? Igual, solo que acá los valores van a cambiar ligeramente. Perdón, 50 menos 60, ¿no? Entre la inicial, que es 60, por 100. ¿Ya? Entonces aquí 50 menos 60 es 10, pues, ¿no? Y 10 entre 60 es un sexto. Y un sexto de 60 sería... Perdón, un sexto de 100, ¿no? Sería 16,7, ¿no? ¿Sí? $16,7. Listo. Y esa sería la variación porcentual, ¿no? Para ese ejercicio. Profe, Sí, ¿está mal? en la calculadora me sale 16,66666. Ah, ya, sí, 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 sí. Lo que pasa es que aquí ya lo redondeé, ¿no? Ah, lo voy a anotar para sacar esa duda, ¿ya? Aquí 16,6666, ¿no? Podríamos escribirlo entonces así también, 6 periódico puro, ¿no? ¿Ya? Entonces mejor lo dejamos así, 6 periódico puro. Cuando en la calculadora le salga un número repetido, se coloca ese símbolo encima, ¿no? En realidad las dos son válidas, ¿no? Aquí el 16,6 con el sombrero encima, estoy dando esa respuesta tal como ha salido en la calculadora. Y aquí estoy dando la respuesta con un decimal nada más. No o sea, en sí la diferencia es mínima, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. También va a depender de las claves que te puedan dar en los problemas, ¿no? Listo, gracias. El siguiente, a ver, el siguiente es el problema 6. Y dice aquí, si de enero del 2002, a ver, entonces estamos aquí ahora, enero del 2002. Dice, a marzo del 2002, ¿no? Por lo que dice ahí del mismo año, el precio del zinc ha disminuido 20%. Sigue disminuyendo, ¿no? Y ahora disminuye un 20%. ¿Cuál fue el precio de la tonelada de zinc en marzo del 2002? Listo. Entonces, a ver, si yo sé que va a disminuir 20%, ¿no? Si aquí es 100%, entonces en marzo representará el 80%, ¿no? Porque va a disminuir 20%. ¿Y el 80% respecto a quién? A la cantidad que era aquí, ¿no? Que es 40. Si ustedes resuelven eso, ¿cuánto saldría? No se olviden, ¿no? Aquí habíamos hecho esto. Recuerden que les dije el porcentaje lo eliminamos con 2 ceros. Así que queda 8 por 4 nada más, 32. 32. 32 dólares sería el precio del zinc en marzo del 2002.
Ya, el porcentaje se elimina con 2 ceros, ¿ya? Me quedaría 8 por 4 nada más, 32. Listo, veamos ahora el gráfico número 2. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver el gráfico número 2. Bien, entonces ahí tenemos el segundo gráfico. El problema 7 dice cuántas solicitudes más se recibieron en el año 2000 con respecto al 1999. Para ello el gráfico nos indica, ¿no? Se muestra el número de empresas aceptadas al programa de reestructuración patrimonial. Reestructuración patrimonial. Son 600 600. solicitudes. Creo que son 400, ¿ah? Porque, Eso porque dice del año 2000 con respecto al año 1999. ya, a ver, centrémonos aquí en 2000, 1600, ¿no? Ya, ahora 1999, a ver, 1999, aquí la línea, Sale 500. 500, por eso me he confundido. allá, no, y ni siquiera la línea, ¿no? Porque es la barra del 1999, justo para evitar confusiones, te da 1100, ¿no? Entonces sería 1600 menos 1100. Ajá, 1500. Perdón, 500. 500 solicitudes nada más que colocamos. Muy bien, muy bien. El problema 8, a ver, dice, ¿cuál es la razón entre el número de solicitudes recibidas en el 2001 con respecto a las recibidas en el 97? Los que han descargado su separata verán que está resuelto, ¿no? Solo hay que colocar cuántas se recibieron en el 2001, que por el gráfico se ve ahí que son 1400, y en 1997 se ve por el gráfico que han recibido 400. Dividen eso y les sale 3,5, ¿no? El problema número 8 es similar, ¿no? Ahora vamos a hacer ese entonces para Sale 2. 2. A ver, vamos a ver. Dice, la razón entre las del año 2000 con el año 1999. Entonces voy a ver cuántas recibieron en el año 2000 y las compararé de una razón con las que se recibieron en el año 98. A ver, en el 2000, 1600, ¿no? Y en el año 98, 800. Claro, ¿no? Sale 2. Ahí está. 1600 entre 800 igual a 2. Listo. A ver, pregunta número 10. Pregunta número 10. A ver, dice, ¿cuántas solicitudes en total se han recibido en los 5 años? Bueno, ahí hay que sumar, ¿no? 5300. Muy bien, muy bien. A ver, yo voy a colocarlo acá y de ahí ya colocamos el valor, ¿ya? 400, 800,
1100. Todo está saliendo de la gráfica, ¿eh? Ahorita lo voy a indicar. 1600. ¿Ya? De repente algunos no saben de dónde salen estos números. Y 1400, ¿no? Ya, ¿cuánto, Amir? 5300. 5300. Ya, a ver. 400 de aquí, 1998, en el año 1998, 800, y así voy encontrando los demás. Ya, en el 2000, 1600. Y en el 2001, 1400. Sus compañeros han sumado 1000 y sale 5300. Ya, muy bien. Pregunta número 11. A ver, pregunta número 11. Dice, ¿qué porcentaje representan las solicitudes en el año 2000 respecto del total recibidas en los 5 años? ¿Qué porcentaje? A ver. ¿Qué porcentaje? Habíamos hecho ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué porcentaje? X%. ¿De quién? Del total. ¿Qué debe representar? Las solicitudes recibidas en el año 2000, ¿no? Y en el año 2000 se recibieron 1600. Listo. Entonces de aquí ustedes pueden simplificar estos dos ceros con el porcentaje y pasar a dividir el número 53. Y ahí les saldría el valor porcentual, ¿no? 30.1. A 1. 30.1. Sí. Listo. Así nada más. 30.1. 30.1. Listo. Ya, ese sería el porcentaje que representa el número de solicitudes que se recibió en el año 2000 respecto a los 5 años, ¿no? Respecto a los 5 años. Listo, ahora vamos a ver alguna pregunta hasta aquí. Ahora vamos a ver entonces el gráfico número 3. Bien, tenemos el gráfico número 3 que abarca la pregunta número 12, 13 y 14. Por eso la pregunta 12 está resuelta. Ya, vamos a chequearlo igual, ¿ya? Vamos a chequearlo igual. A ver, dice el gráfico número 3. En el gráfico se muestra la tasa de desempleo en porcentaje en los 10 primeros meses del año 2005. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto al año 2005 y aquí los 10 primeros meses. ¿Ya? La tasa de desempleo. Cuando dice tasa, si se dan cuenta, está en porcentaje. ¿Ya? Dice, ¿entre qué meses se dio el mayor incremento en la tasa de desempleo? Si bien es cierto, el problema está resuelto, ¿cómo yo me doy cuenta de cuándo se ha efectuado un mayor incremento? Cuando sube. En realidad todos suben, o No, casi sí, pero todos. donde hay más valores, valor más grande. ¿Qué tipo de gráfico es este?
Como en septiembre tiene como 13 y en octubre tiene 20. No, recuerden que los gráficos justamente son para no trabajar con los números, interpretar. Este que les piden aquí es de interpretación, no es de cálculo. Los números ustedes los chequean cuando vean cálculo, cuando pidan cálculo como variación, ¿no? Cuántas solicitudes, ¿no? Totales, ¿no? Ahí utilicen los números. Yo quisiera preguntarles porque por ejemplo, esta gráfica me hace recordar a un curso que llevé en la universidad que es de macroeconomía, ¿no? Cuando vimos tasa de desempleo. Claro, ahí está. Su compañera Sally se ha dado cuenta. Por eso yo preguntaba, ¿qué tipo de gráfico es? Gráfico de línea, ¿no? Entonces, el que tenga la línea más grande es porque ha sufrido una mayor variación. Y ahora acá lo complementamos con lo que dijo su compañero Amir, ¿no? Porque va hacia arriba. Claro, entonces me fijo en la línea más grande que vaya hacia arriba, que apunte hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es, pues, ¿no? Se ve claramente en el gráfico que esta es la línea. Y esta línea, ¿entre qué meses está oscilando? De septiembre a octubre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a anotar aquí, de septiembre a octubre. Entonces, eso no te dice el problema, ¿sí o no? El que está resuelto, ¿no? Te pone nomás ahí septiembre, octubre, pero tú no sabes por qué. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? El gráfico no es por la pura, pues, ¿no? Si es de línea, entonces hay que enfocarnos ahí. La línea más. ¿Y agosto? No entiendo. ¿Agosto? Salí, pues, por el audio. Me refiero a por qué no pone agosto si agosto y septiembre tienen el mismo, digamos, la misma línea. Ah, es que dice aquí. ¿A dónde está acá? Ah, no, no está el texto, ¿no? Pero en la hoja dice, en la hoja de los problemas dice entre qué meses. ¿Entre qué meses? Entonces te va a entender solo dos. El incremento. Aquí no hay incremento. Aquí no ha habido incremento. Entonces yo no puedo considerar esto de aquí porque esta parte no ha crecido. ¿Ya? Por eso solo se considera septiembre-octubre. Profesor, entonces cuando es gráfico de línea debemos que interpretarla, ¿no? Claro, también. También. Todo gráfico se interpreta, sino que enfóquense en los números cuando les pregunten, ¿no? Problemas de cálculo, ¿no? Por ejemplo, el de variación, eso no lo van a poder hacer viendo la gráfica, van a tener que calcular, ¿no? ¿Cuántas solicitudes en total? Tampoco lo van a poder hacer, aunque hay gráficas estadísticas que sí te representan la acumulación, ¿no? Por ejemplo, recibí esto en el primer mes, esto en el segundo mes, esto en el tercer mes, y se va acumulando para saber cuánto es en total hasta el último mes. Este es otro tipo de gráfica, de barra, pero es un subtipo, ¿no? De gráfico de barra, en el cual lo que yo grafico son las barras, pero acumuladas. Entonces, sí, yo puedo saber cuánto es el total hasta un cierto periodo. Listo, problema 13. A ver, dice, ¿en qué meses la tasa de desempleo no varió? Ahí está. En junio y julio y en agosto y septiembre. Ujú. Falta uno más. Ah, y en enero y febrero. Claro. De enero a febrero. De junio a julio. Y de agosto a septiembre. Listo.
en esos meses. Y la última dice, ¿entre qué meses la tasa de desempleo bajó? Solo en mayo. ¿Entre qué meses? Entre julio y junio. Entre agosto y... No, entre abril y junio. De abril y mayo. Ajá, de abril a mayo. Abril a mayo. Abril y mayo. Abril y mayo no, de abril a mayo. Es muy diferente, ¿ya? De abril a mayo, ¿no? Entonces yo viéndole, ustedes no lo han hecho pues con los números ahora, ¿sí o no? Ustedes han visto ahora con la idea que les di en el problema 12, han buscado la línea donde está bajando. Y esta es la única, ¿no? Todas las demás o son constantes o suben, ¿no? Esta sube, constante, sube, constante, sube. ¿Se dan cuenta? Si no hubiese el gráfico, ¿qué hubiesen tenido que hacer? Comparar mes por mes, ¿no? Entonces, viendo el gráfico, ahí ustedes rápidamente se han dado cuenta, a la que baja. Como me pide, disminuyó a la que baja. ¿Ya? De abril a mayo, entonces sería la respuesta. Listo. Bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Recuerden que la próxima semana son sus exámenes, ¿ya? Por eso no hay práctica esta semana, ¿no? Mi tarea. No, no hay. No, ya inclusive desde días atrás, ¿no? Les había avisado, ¿no? Sobre lo que se hace, pues, ¿no? Siempre en mi curso, ¿ah? En mi curso, ¿no? Tomo 2 prácticas, 2 tareas, ¿no? Y la semana previa al examen no tomo ninguna práctica y no dejo ninguna tarea. ¿Por qué? Porque entiendo que como van a estudiar, van a chequear los videos, de paso se van a poner al día, ¿no? Por ahí si faltó una tarea, empiezo a resolverla, como quien practica para el examen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces yo asumiendo que hacen eso, entonces no dejo tarea, no dejo práctica, ¿no? Para que se centren netamente en su examen y a la vez vayan poniéndose al día y presenten alguna tarea que quede pendiente. Sobre el Entonces, tema... Sí, dime. a mí me falta la tarea pasada, solo me falta la tarea pasada. ¿La puedo entregar hoy? Hoy o en estos días, pero la próxima semana empieza el examen, empiezo a revisar las tareas y ya no hay más plazo. No hay más plazo. Así como las prácticas que tienen una semana, ¿no? Por ejemplo, las prácticas ya no voy a dar oportunidad a nadie. Han tenido una semana, inclusive ya se hizo la solución aquí, ¿no? Entonces no tiene sentido que dé oportunidad porque ya tienen la solución, ¿no? No es justo. Y con respecto a las tareas, tampoco ya sería justo que les dé plazo hasta diciembre, ¿no? Entonces la otra semana yo reviso todas las tareas. La Ok, revisión de profe. cuadernos siempre la hago al final de bimestre, ¿no? Ustedes tienen que anotar, darse cuenta, ¿no? Cómo trabaja cada profesor. Cada uno de nosotros tiene una manera diferente de trabajar de acuerdo al curso. Lamentablemente no se puede englobar todo, ¿no? No se puede englobar todo. Eso es quizá la explicación de por qué no hay una secuencia, ¿no? Igual para todos los profesores, ¿no? Porque no todos enseñamos lo mismo, ¿no? No todos podemos hacer la misma dinámica, no todos podemos enseñar igual. Entonces, partiendo desde ahí, tampoco podemos calificar de la misma forma. Entonces, en el curso que yo les dicto, considero que es un poco pesado en cuanto a la carga, entonces le doy plazo del cuaderno hasta fin de bimestre, ¿no? Otros profesores revisan cada mes, ¿no? Algo así. Entonces, por eso no se puede englobar, ¿no?
Bien, ¿alguna duda hasta ahí con respecto a la clase o la... Recuerden que la otra semana, una vez más, son sus exámenes, ¿ya? No sé si su tutora ya conversó con ustedes, o su tutor, sobre lo que se viene para la próxima semana. Bien, entonces, si no hay ni una consulta, ya doy por finalizada la sesión, voy a pasarles el enlace de la asistencia, ¿ya?